cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Me voy admirado, aún más de la historia de Rusia. Es admirable la historia de Rusia. Pero le dije, más admirable es la historia que está por construirse. Y él me dijo, es cierto, y vamos a construirla, me dijo el presidente Putin. Así que creo que ha valido la pena, ¿no?, estar aquí al lado del pueblo ruso, en esta hora donde hay amenazas importantes. Pero yo creo que va a prevalecer la paz. También se lo dije a el coro que cantó en el almuerzo. No recuerdo el nombre del coro ahorita. Ellos me llamaron para tomarnos una foto y tal. Le dije más o menos estas mismas palabras. Y le dije, es admirable lo que está por hacer. Y le toca a ustedes, a la juventud rusa, a la juventud venezolana, a la juventud de Europa, de Asia, de África, ¿no?, a la juventud latinoamericana, caribeña. Le toca a la juventud asumir el papel de construir otro mundo, sin imperios, sin amenazas de guerra, sin bloqueos, sin sanciones, ¿no? Un mundo de respeto entre iguales. Creo que es el gran mensaje de la conmemoración de los 70 años de la gran victoria. El mensaje es que un mundo de paz es posible y además es necesario. Y además, tomarle la palabra al presidente Putin. El presidente Putin hace varios años planteó aquello de construir una gran vía de comunicación ferrocarrilera, comercial, política, cultural, energética de Lisboa hasta acá, hasta Moscú, hasta Rusia. Parece que Europa está obrando contra sí mismo, porque fíjense ustedes, se acaba de firmar ayer 40 acuerdos entre China y Rusia, y ahora la gran ruta del comercio, de la inversión energética, la gran ruta del nuevo mundo financiero, del nuevo mundo comercial, cultural, Euroasia se va a construir de Moscú a Beijing prácticamente. Así que creo que en todo esto, con la mezquindad que han demostrado algunos líderes de Europa, quien más pierden son ellos mismos. Bueno, en un momento hasta que de Estados Unidos han dicho que Rusia es una amenaza. Igual lo han hecho con Venezuela, que es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, pero luego han dicho que eso ha sido solamente un formalismo y que no era así. ¿Por qué han dado este paso atrás? Yo creo, en el caso de Venezuela, por, digamos, la voz unánime de rechazo al decreto que el presidente Obama firmó el 9 de marzo, declarando a Venezuela como una amenaza. Más bien es un decreto que ha pretendido y pretende amenazar a Venezuela, ¿no?, la toma de un conjunto de sanciones. Y además el mismo contenido del decreto es una cosa que se pierde de vista en su desproporción, totalmente desproporcionado. En América Latina y el Caribe ha habido una postura unánime de nuestros organismos. El ALBA, en primer lugar, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra bueno, conformada por 11 países, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia, el Caribe, nosotros. UNASUR, que es un bloque toda Sudamérica, conformado por los 12 países de Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, entre otros, Chile, y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conformado por los 33 países de toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, incluyendo todo el Caribe, ¿no? Rechazaron de manera unánime y además le solicitaron antes de la Cumbre de las Américas, que se dio exactamente hace un mes, le solicitaron al presidente Barack Obama que derogara o revirtiera el decreto que declara como una amenaza a Venezuela. Eso fue muy contundente. Cuba es una referencia de dignidad, de lucha, de resistencia, 56 años. Y Cuba, bueno, se ganó su derecho primero a ir a la Cumbre de las Américas y sentarse allí con dignidad, como se sentó el presidente Raúl Castro. Y además,
Cuba ha logrado desarrollar con los Estados Unidos un proceso de diplomacia, estableciendo la igualdad entre los estados, el respeto, de mucha altura, de mucha dignidad, de mucha valentía. La causa contra el bloqueo y la persecución financiera, comercial, económica contra Cuba es una causa apoyada por la gran mayoría del pueblo estadounidense. Y están dadas todas las condiciones. Nosotros apostamos todo nuestro esfuerzo y además permanentemente lo hemos hecho en público. Bueno, en privado permanentemente con Cuba, pero en público. Nosotros respaldamos en todas sus partes a Cuba en estos procesos para regularizar las relaciones con Estados Unidos y que Estados Unidos aprenda con Cuba y con América Latina a tener un nuevo tipo de relaciones, de respeto, de no intervencionismo, de no tratar de modelar y dirigir a nuestros países. Cuba tiene la madurez en su pueblo. El pueblo cubano tiene los valores, tiene la cultura política, tiene la identidad. Fidel formó un pueblo en los valores de Martí y Fidel formó un pueblo que está preparado para transitar todo el siglo XXI y para tener relaciones regulares, normales con Estados Unidos y para que lleguen miles de estadounidenses a Cuba sin limitaciones de ningún tipo. Y ahí estará el pueblo cubano, con su cultura, con su educación, con sus valores. Nosotros somos muy optimistas con ese proceso. Pero ni lo que parece es lo que pasa, ni lo que pasa es lo que parece. Cuida los silencios cuando pasa. Quieres poner argumentos y así preso. Y esconder la zancadilla para que caiga en el pozo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Ahí estaba el presidente Nicolás Maduro, había sido entrevistado por los estudios de Russian Today, o RT, en Moscú, entre otras cosas. Esto es un resumen que se hizo, fue una entrevista que se le hizo de casi 45 minutos, se le hizo a 47 minutos al presidente Nicolás Maduro, quien visitó a Russian Today y fue de una vez entrevistado. Entre otras cosas, el presidente Nicolás Maduro dice en esa entrevista: casi ningún sector de la oposición tiene un proyecto de respeto a la Constitución y de reconocimiento a la Revolución Bolivariana. El diálogo nacional, el diálogo social es columna central en la revolución democratizadora que inició el comandante supremo Hugo Chávez y que hoy continúa el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien lamenta que casi ningún sector de la oposición pueda dialogar porque irrespeta la Constitución y se niega a reconocer a la Revolución Bolivariana. Dice: ahora ya a esta altura, yo te podría decir, 25 meses como presidente, creo que casi ningún sector de la oposición venezolana tiene huesos sanos. ¿Qué es eso? Casi ningún sector tiene un proyecto realmente de respeto de la Constitución y de reconocimiento de la revolución. Así lo refirió el mandatario venezolano durante la entrevista exclusiva que concediera a Yelena Mirinsic, periodista del canal informativo internacional RT, en la sede principal de la cadena televisiva. También el presidente Nicolás Maduro se refirió a la revolución bolivariana. Dice: la revolución bolivariana es un proyecto de vanguardia para la humanidad y nosotros no tenemos derecho a fracasar. Más sensible ante la necesidad del otro, así se siente el presidente de la República, Nicolás Maduro, tras casi 25 meses en el ejercicio del poder. Por eso, consultado por Yelena Mirinsic, periodista de la cadena informativa RT, sobre la experiencia de suceder a Hugo Chávez, las enseñanzas aprendidas hasta ahora, dijo: una de las cosas más grandes que yo he aprendido, percibido y vivido en estos 25 meses como presidente es el amor, la conciencia y la fuerza del pueblo. El pueblo lo va empujando a uno con sus exigencias, con sus propuestas, con su amor, con su apoyo. Y ahí vamos, en una tarea muy difícil, pero ten la seguridad que la revolución bolivariana, nosotros los revolucionarios bolivarianos, vamos a seguir garantizando que el legado del comandante Hugo Chávez continúe transitando todo el siglo XXI. Justamente ese pueblo que fue formado por Hugo Chávez y que hoy se distingue por participativo, crítico, riguroso y luchador, es el que lleva al jefe de Estado a requerir de su equipo de trabajo no minimizar ninguna tarea. Pido siempre dejar aquella mala costumbre de la gente de siempre exigirse el mínimo y contentarse con el mínimo. No,
Exijámonos y exijamos lo máximo y más allá de lo máximo. Y una vez cumplido algo, lancemos la vara larga otra vez y busquemos lo máximo otra vez. Dijo el presidente Nicolás Maduro. No duda en expresar que ahora lleva la angustia de Chávez. Si algo me dejó él es su angustia, porque se hagan las cosas bien, porque se hagan rápido y por ver el futuro realizado en el presente y seguirlo construyendo sin ningún tipo de visión minimalista, sino en la visión máxima, porque realmente esto es un proyecto muy hermoso. El proyecto de la Revolución Bolivariana es un proyecto de vanguardia para la humanidad y nosotros no tenemos el derecho a fracasar. Él asistió a los actos conmemorativos del 70 aniversario de la caída del fascismo y también salió un artículo del comandante Fidel, Nuestro derecho a ser marxistas-leninistas, publicado el 8 de mayo de 2015 en Especiales Políticas Fidel Castro en Cuba Debate. Pone, dada la diferencia de hora, cuando elaboro estas líneas, los soldados y oficiales del ejército de la Federación Rusa, llenos de orgullo, estarán ejercitando en la Plaza Roja de Moscú con los rápidos y marciales pasos que los caracterizan. Lenin fue un genial estratega revolucionario que no vaciló en asumir las ideas de Marx y llevarlas a cabo en un país inmenso y solo en parte industrializado, cuyo partido proletario se convirtió en el más radical y audaz del planeta tras la mayor matanza que el capitalismo había promovido en el mundo, donde por primera vez los tanques, las armas automáticas, la aviación y los gases asfixiantes hicieron su aparición en las guerras y hasta un famoso cañón capaz de lanzar un pesado proyectil a más de 100 kilómetros hizo constar su participación en la sangrienta contienda. De aquella matanza surgió la Liga de las Naciones, una institución que debía preservar la paz y no logró siquiera impedir el avance acelerado del colonialismo en África, gran parte de Asia o Oceanía, el Caribe, Canadá y un grosero neocolonialismo en América Latina. Apenas 20 años después, otra espantosa guerra mundial se desató en Europa, cuyo preámbulo fue la Guerra Civil en España, iniciada en 1936. Tras la aplastante derrota nazi, las naciones cifraron su esperanza en la Organización de las Naciones Unidas, que se esfuerza por crear la cooperación que ponga fin a las agresiones y a las guerras, donde los países puedan preservar la paz, el desarrollo y la cooperación pacífica de los estados grandes y pequeños, ricos y pobres del planeta. Millones de científicos podrían, entre otras tareas, incrementar las posibilidades de supervivencia de la especie humana, ya amenazada con la escasez de agua y alimentos para miles de millones de personas en un breve lapso de tiempo. Somos ya 7.300 millones de habitantes en el planeta. En el año 1800 solo habían 978 millones de habitantes. Esta cifra se elevó a 6.070 millones en el año 2000 y en el 2050, según cálculos conservadores, habrán 10.000 millones. Desde luego, apenas se menciona que a Europa Occidental arriban embarcaciones repletas de migrantes que se transportan en cualquier objeto que flote, un río de emigrantes africanos del continente colonizado por los europeos durante cientos de años. Hace 23 años en una conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo expresé: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. No sabía entonces, sin embargo, cuán cerca estábamos de ello. Al conmemorarse el 70 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, deseo hacer constar nuestra profunda admiración por el heroico pueblo soviético que prestó a la humanidad un colosal servicio. Hoy es posible la sólida alianza entre los pueblos de la Federación Rusa y el Estado de más rápido avance económico del mundo, la República Popular China. Ambos países, con su estrecha cooperación, su avanzada ciencia y sus poderosos ejércitos y valientes soldados, constituyen un escudo poderoso de la paz y la seguridad mundial a fin de que la vida de nuestra especie pueda preservarse. La salud física y mental y el espíritu de solidaridad son normas que deben prevalecer o el destino del ser humano, este que conocemos, se perderá para siempre. Los 27 millones de soviéticos que murieron en la Gran Guerra Patria lo hicieron también por la humanidad y por el derecho a pensar y a ser socialistas, ser marxistas, leninistas, ser comunistas y a salir de la prehistoria. Fidel Castro Ruz, mayo 7 de 2015 a las 10:14
de la noche, 10:14 p.m. Bien, antes de comenzar con los videos, pues hoy nos vamos a dividir en, aquí dicen 3 bloques, pero yo creo que es específicamente en 2 bloques, porque vamos a regresar con la historia. Primero que nada, el contacto con Maduro, en que estuvieron los 5 héroes de Cuba: René, Antonio, Fernando, Gerardo y Ramón, en donde se dijeron muchas cosas que vale la pena no solamente tener a ese contacto con Maduro, que para mí fue uno de los históricos mejores que ha hecho el presidente, no solo por lo que allí se habló, sino por lo que se pudo sacar de historia. Siempre salgo en defensa de la historia porque es lo que tenemos para poder preservarnos al futuro. Tenemos que conocer la historia para poder preservarnos el futuro. Fueron 16 años que estuvieron los 5 héroes de Cuba, estuvieron presos en Estados Unidos. Ya finalmente regresaron a Cuba y por último han estado visitando tierra venezolana. Y un abrazo desde acá. El otro día le mandé incluso un mensaje al presidente cuando estaba en el contacto con Maduro. Una de las cosas que le expresé es: no saben cuánto admiro la perseverancia y el aguante que tuvieron estos 5 compañeros, 5 camaradas cubanos, encerrados en cárceles norteamericanas y en donde fueron, yo diría que vejados y humillados, y su labor fue simplemente prevenirnos contra el terrorismo de esa pléyade o élite del terrorismo que está instalada en Miami y en otras partes de Estados Unidos. Bien, eso es una parte. Quiero ir hacia lo histórico. Hay una parte en donde el presidente Nicolás Maduro hace un resumen rápido de lo que es la historia norteamericana y cómo fueron ahogando en sangre todos los movimientos sociales o movimientos revolucionarios, o por lo menos esos movimientos civiles en donde la población norteamericana o el pueblo norteamericano trató de sacarse de encima lo que ha sido desde el momento en que se traslada, en que es colonizada Estados Unidos por los ingleses y deja allí el nacimiento del imperialismo norteamericano, herencia del imperialismo inglés, y de lo que ha sufrido ese pueblo hasta el día de hoy, que dicho sea de paso, esta pasada semana han salido noticias muy interesantes. Y yo diría, en uno de los videos que traje, que no solamente esas noticias interesantes hay que explicarlas, sino que hay 2 personas, el comandante Chávez y el comandante Fidel, que predijeron lo que hoy estamos viendo. Y de lo que venimos hablando en varios programas, sobre todo en lo que es la economía del imperialismo y su crisis de la que no ha podido salir desde el año 2008. Antes de comenzar con el primer video, quería hacer un comentario rapidito. Salió una noticia: Venezuela, Ford comenzará a vender sus vehículos en dólares. Me llama la atención que en esta noticia se habla de acuerdos con el gobierno, se habla de... Pero, primero, citan al presidente Héctor Pérez, que es el presidente de Ford de Venezuela. Pero entro en la página Ford Motor Company de Venezuela y no hay nada ahí. No hay nada escrito allí de parte del señor Héctor Pérez. Bien. Pero aparte de eso sigo leyendo y veo aquí esta frase: ya todo está muy adelantado. Empezamos con una venta de autos en divisas, y lo dijo una fuente de la red de concesionarios de la marca que pidió no ser identificada. Conclusión. Eso parece que originó un terremoto en Twitter.
Pareciera que al venezolano, cuando le tocan la palabra dólar, como que tirios y troyanos. Conclusión. Como esta noticia, cuando a mí me dicen que una fuente pidió no ser identificada, yo creo que esto, hasta tanto no haya, me disculpan, pero tengo que decirlo, hasta tanto no haya una declaración oficial, no la voy a tomar en cuenta y no voy a hacer ningún comentario al respecto. Solo digo esto para que lo tomemos en cuenta. Esto sí lo debemos tomar en cuenta. A nuestros medios, los que llamamos revolucionarios, se les pide, por favor, que no hagamos lo mismo que hacen los medios de comunicación privados, que repican cualquier basura que hay por ahí. Ojo, no estoy diciendo que esto sea basura, no lo sé. Pero repican cualquier cosa, sobre todo cuando nosotros vemos que una fuente de la red de concesionarios de esa marca Ford pidió no ser identificada. Yo espero, de verdad, a que se pronuncie oficialmente alguien. Pero nosotros no podemos hacer lo mismo que hacen los medios privados, que son los que, me disculpan la palabra, pero tengo que decirle, han jodido a este país desde el momento en que el comandante Chávez llegó al poder. Hasta tanto yo no tenga ningún pronunciamiento oficial sobre esto, yo no puedo opinar. Pero lo que sí me molesta, tengo que decirlo, es que eso provoque una especie de estremecimiento en Twitter, sobre todo viniendo de los medios privados y repicado por espejo por nuestros propios medios que decimos somos revolucionarios. Es solamente un consejo de panita, de panita. Así después la noticia sea verdad o sea mentira, es un consejo de panita. No nos convirtamos en enemigos de la revolución. Pareciera que nos comportamos peor que los medios de comunicación privados, sobre todo en las redes sociales, en donde se dice de todo. Se inventa cualquier vaina. Perdón, pero que me dijeron que estaba siendo muy grosero. En donde se inventa cualquier cosa y de inmediato la repicamos. No debemos hacerlo. Es un comentario de panita, de panita. Esperemos. Vamos a ver. Y después evaluamos. Bien. Vamos a comenzar con Nicolás. Nicolás hizo, pero un breve resumen, y desde el momento en que lo hizo, a mí me llamó la atención, porque efectivamente, cronológicamente, desde el 1 de mayo, que es la que da origen, en 1800 y tanto, ya lo vamos a ver, es lo que da origen a esa historia que yo diría que no viene desde el 1 de mayo, ojo, viene desde el exterminio de todo lo que es la población indígena norteamericana. En el momento en que los norteamericanos los ingleses entran a colonizar Estados Unidos, a colonizar incluso México, a la cual le quitan un buen territorio, casi el doble de lo que es México. Y sobre todo, porque es necesario, repito, que conozcamos la historia para poder hacer una evaluación de cuáles son nuestras fallas y cómo tenemos que responder ante esa falla. Y cómo tenemos nosotros que entender. Y para eso también traje a colación al comandante Chávez y al comandante Fidel, cómo tenemos que ver el futuro para construir lo que viene, que es un nuevo mundo, en donde, dicho por el comandante Fidel y dicho por Chávez, el imperialismo entró en su fase terminal. Lo venimos diciendo, y esta semana se movieron varias noticias, pero importantísimas, importantísimas, y lo venimos diciendo. El imperialismo entró en una crisis terminal, no ha podido salir de la crisis del 2008, no ha podido salir, y el remedio ha sido peor que la enfermedad, porque han seguido pidiendo deuda
que suba el techo de la deuda norteamericana y nos estamos encontrando con un empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo norteamericano. Y eso va a originar otra revolución interna dentro de Estados Unidos. Quedamos claros. Ahora, como dijo Fidel dice que Chávez era muy generoso. Lo dijo en Córdoba, Argentina, que era muy generoso, pero que el imperialismo no llegaba a 50 años, lo que le resta de tiempo. Vamos a ver el video, es una interpretación que hacemos de lo que va diciendo el presidente Nicolás Maduro y lo que es la historia. Vamos a comenzar desde el 1 de mayo en Chicago. Rueda. ...1886... Recientemente conmemoramos el 1 de mayo, ¿verdad? ¿Qué fue 1886? La represión más brutal y bárbara contra el naciente y poderoso movimiento obrero de los Estados Unidos. 1886. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. ¿Cuánto? 30 años, 40 años antes de la revolución bolchevique. Y ahogaron en sangre eso. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces, ocurrió. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. Y pasó el tiempo. Y luego en 1910, 1930, 40, surgieron poderosos movimientos sindicales otra vez, que fueron ahogados en sangre. Vino la guerra, luego vino la llamada Guerra Fría, el macartismo, la persecución, neofascismo y macartismo. Fue el surgimiento del neofascismo después de la derrota de Hitler, en los años 50. El surgimiento del movimiento por los derechos civiles, finales de los 50, toda la década de los 60, Martin Luther King, Malcolm X. No expression.
drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad, mad. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. ¿Y los años 60 que empezó? ¿Qué pasó? Nuevamente, pues, un presidente como John Fitzgerald Kennedy, con una idea de cambio en general de la sociedad estadounidense y de las relaciones mundiales. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. A las 12:30 del 22 de noviembre de 1963, un tiroteo en Dallas contra el coche en que viaja John Kennedy acaba con la vida del presidente. La comisión Warren, que investigó el asesinato por orden de Lyndon B. Johnson, determinó en 1964 que hubo 3 disparos, todos obra de Lee Harvey Oswald, desde el 6º piso del almacén de libros. En 1976, un comité del Congreso reabrió el caso y concluyó que hubo un 4º disparo que no salió del rifle de Oswald. Se basaron en la grabación de una de las radios de las motos de policía de Dallas. Los impulsos registrados indicaban 4 detonaciones. La grabación siguiente reproduce esta versión. Los impulsos de la radio se han sustituido por detonaciones para una
y el movimiento de derechos civiles le mataron sus dos líderes, Malcolm X y Martin Luther King, y arrasaron con el resto y corrompieron a muchos de los que quedaron para hacerlos dóciles. Back during slavery, when black people like me talked to the slaves, they didn't kill him. They sent some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master, good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh yes, they did. If the master got sick, they prayed that the master died. If the master's house caught a fire, they prayed for a strong wind to come along. This was the difference between the two. And today you still have house Negroes and field Negroes. I'm a field Negro. One white man named Lincoln supposedly fought the Civil War to solve the race problem, and the problem is still here. Another white man named Lincoln, again the same white man, issued the Emancipation Proclamation to solve the race problem, and the problem is still here. Some more white liberals came along with the 13th, 14th, and 5th Amendments, which were supposed to solve the race problem, and the problem is still here. 9 years ago, 9 more white liberals, so-called, came up with what they call a Supreme Court desegregation decision, and the problem is still here. And then another white man named Kennedy came along running for president and told Negroes what all he was going to do for them if they voted for him, and they voted for him 80%. He's been in office now for 3 years, and the problem is still here. When police dogs were biting black women and black children and black babies in Birmingham, Alabama, that Kennedy talked about what he couldn't do because no federal law had been violated. And as soon as the Negroes exploded and began to protect themselves and got the best of the crackers in Birmingham, then Kennedy sent for the troops. And there was no, he didn't have any new law when he sent for the troops when the Negroes erupted than he had at the time when whites were erupting. So we are within our rights and with justice, with justification, when we express doubt concerning the ability of the white man to solve our problem, and also when we express doubt concerning his integrity, concerning his sincerity, because you will have to confess that the problem has been around here for a long time, and whites have been saying the same thing about it for the past 100 years, and it's no nearer a solution today than it was 100 years ago. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From the collegiate hilltops of New Hampshire, let freedom reign. From the mighty mountains of New York, let freedom reign from the heightening Alleghanies of Pennsylvania. Let freedom reign from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom reign from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom reign from Stone Mountain of Georgia. Let freedom reign from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom reign from every hill
Churchill. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Motel Lorraine, Memphis. Martin Luther King permanece solo en el balcón de su habitación mientras sus compañeros se reúnen en el interior. No tiene ni idea de que está siendo observado por un hombre que pretende matarle. De repente se escucha un disparo y King se desploma. Fíjense que nosotros arrancamos de acuerdo a ese resumen histórico que hace el presidente Nicolás Maduro de 1886. Entonces, si nosotros nos vamos mucho antes, comenzamos con el genocidio al que sometieron a las poblaciones indígenas norteamericanas. Porque no era ni siquiera, y fue a punta de engaño, y no era ni siquiera el tratar de convivir con ellos, no. La mentalidad anglosajona que venía del imperialismo inglés consideraba que al indígena había que matarlo, había que exterminarlo, o en su defecto lo que terminó ocurriendo en Estados Unidos, que era encerrarlo en reservas que, dicho sea de paso, en donde no había ni siquiera posibilidad de siembra ni posibilidad de vivir en sana paz. Y de allí las rebeliones que hubo por parte de los indígenas y las masacres que originaron su genocidio, su prácticamente exterminio. Quedan muy pocas reservas en Norteamérica. Ahora, viniéndonos hacia acá, hay algo en lo que Malcolm X tiene muchísima razón. Sí, efectivamente, Kennedy trata de hacer un cambio, pero ¿quién era Kennedy? Kennedy, y repetimos, esta es la historia que el señor Obama no quiere recordar, porque él no nació cuando eso. Él lo dijo en la cumbre, que él no nació en ese momento. Él no nació en ese momento, por lo tanto él lo olvida. Esa es su raza. Raza a la que le quitaron el nombre, le quitaron su nombre, le quitaron su origen y la instalaron como esclavos en Estados Unidos. Sobre todo en el sur de Estados Unidos fueron maltratados y considerados animales sin derechos. Sobre todo en el sur de Norteamérica. Ahora, Malcolm X tiene razón. Kennedy no podía hacer nada. Sí, él expresó su inconformidad con el racismo del blanco norteamericano. Sí.
De hecho, él gana con el 80% del voto popular digamos, por ejemplo, en el caso de Obama, ganó con el 80% del voto popular negro. Ustedes no se acuerdan de una famosa propaganda que se decía Yes We Can en la primera elección de Obama. Obama llega allí. Obama llega a la presidencia de Estados Unidos porque ya hay un sistema que está en desgaste, que necesita airearse, pues necesita tomar aire, oxigenarse. Kennedy cuando llega, ya vienen de una debacle vienen primero con una Reserva Federal que no es del Estado, es como decir, la Reserva Federal en Estados Unidos es como el Banco Central de Venezuela. Pero la grandísima diferencia es que la Reserva Federal en Estados Unidos es privada y está en manos privadas, de familias adineradas, sobre todo del sionismo, de los judíos. Y no estoy hablando del pueblo judío, estoy hablando de los sectores bancarios del sionismo. Son los que gobiernan en Estados Unidos, son los que tienen el poder en Estados Unidos, el poder del banco, el poder de lo que llaman el capital especulativo. Ese poder de generar deuda. Es más, de hecho, les voy a decir algo. A Kennedy lo matan por algo. Por ejemplo, John Kennedy hace una orden ejecutiva, la 11.110. El 4 de junio de 1963, John Fitzgerald Kennedy intentó quitarle la Reserva Federal de Estados Unidos su poder de prestar dinero con interés al gobierno. Es decir, la reserva, que se supone es el Banco Central que nosotros tenemos, le presta al gobierno norteamericano plata que, dicho sea de paso, porque ellos tienen el poder de imprimir dinero, que Estados Unidos ni el gobierno norteamericano le puede decir a la Reserva Federal no puede seguir imprimiendo dinero, y ellos siguen imprimiendo dinero. Y Kennedy trata de tomar control de la reserva, de esa Reserva Federal que se supone es del Estado. Y es la que gobierna la economía en Estados Unidos, y poco después lo matan. No por casualidad, a Lincoln, que también trató de echarle mano a lo que era la economía en los Estados Unidos, también lo matan. Es así como funciona. Es así como funciona la economía norteamericana. Es decir, la reserva vive de la deuda. Alguien pide un préstamo, imprímeme más dinero ahí. Así vino, así de simple. Y estos movimientos los fueron no solamente aplastando a sangre y fuego. Vean ustedes lo que está pasando ahorita en Baltimore y que está pasando en varias ciudades de Estados Unidos por la muerte de jóvenes afro-norteamericanos que han sido sujetos de represión y muerte por parte de policías blancos. Es decir, está renaciendo ¿qué? ¿Qué renace en Estados Unidos? Está renaciendo el racismo, el nazismo. Ahorita se cumplen 70 años. 70 años se están cumpliendo de la derrota del fascismo. ¿Y está renaciendo en dónde? ¿Renace en dónde? Renace justamente en los países que luego de la Segunda Guerra Mundial protegieron a muchísimos de los nazis que agarraron, entre ellos científicos, estudiosos, intelectuales, los agarran y se los llevan. Vean ustedes, ustedes llegan a los guetos norteamericanos, ustedes se dan cuenta rápidamente cómo hay una grandísima diferencia entre lo que es educación, salud, que dicho sea de paso en Estados Unidos es privada. En Estados Unidos no hay salud libre, o sea, gratis, eso es mentira. Cuando ustedes llegan a un gueto, se encuentran primero con que el negro norteamericano o el afro-norteamericano, la educación que recibe es pésima. Tú le preguntas incluso
en los guetos, en los barrios, tú le preguntas a un estudiante, un muchacho, estudiante afro-norteamericano, ¿dónde queda? Le pones un mapa y le dices dónde queda Estados Unidos, no sabe dónde está. Y esa es la idea. La idea es que al afro-norteamericano, las minorías, los latinos, se les mantenga cerrados al conocimiento. Decía René en el programa con Nicolás, en Contacto con Maduro, decía René que la historia que le dan a los norteamericanos es de 2 hojas. ¿Por qué ustedes creen que eso pasa? Un pueblo ignorante es más fácil de dominar. ¿Qué está pasando en Estados Unidos durante estas últimas décadas? Bueno, que hay una amplísima llegada de inmigrantes latinos. En el latino hay curiosidad, en el latino hay conocimiento de la miseria, en el latino es respondón, el latino le gusta averiguar, cosa que no pasó con la domesticación que se le hizo al negro norteamericano o la domesticación que se le hizo al mismísimo blanco norteamericano. Y de repente nos estamos encontrando con que la economía norteamericana se está destruyendo a sí misma porque el capitalismo no puede seguir creciendo. O sea, hay cosas, los créditos no pueden enloquecerse. El excesivo consumo del norteamericano, que hoy ya no, olvídense de American Dream y del sueño americano, olvídenlo. El excesivo consumo es el que está destruyendo a sí mismo las políticas económicas en Norteamérica. Un grupito empeñado en dominar no solamente la economía norteamericana, sino la economía del mundo, como a ellos les da la gana. Es decir, denme las materias primas, yo hago lo que me da la gana y la vendo como me da la gana. Fíjense, en los 60, viene la guerra de Vietnam, venían también de la guerra de Corea, pero viene la guerra de Vietnam, y se origina un movimiento, que es el movimiento hippie, de la que habló Nicolás. ¿Y cómo lo ahogaron? Movimiento de paz, amor, música. ¿Cómo lo ahogaron? Lo ahogaron a punta de droga. Vamos a ver este otro video y luego le voy a hacer unos comentarios con relación a eso. Fíjense que estoy hablando de 2 cosas a la vez. Economía, hablando de la Reserva Federal. Repito, es como que si Venezuela tuviera, el Banco Central de Venezuela fuera propiedad de 4 banqueros. Y ellos nos digan a nosotros cuándo van a imprimir bolívares. O ellos nos digan a nosotros cuándo van a prestar, o si nos prestan o no nos prestan, y nos endeudan y nosotros tengamos que pagarle al Banco Central de Venezuela. Así funciona la Reserva Federal. Pero le estamos hablando en este momento de lo que son los movimientos sociales que fueron reprimidos en Estados Unidos. Vamos a verlo, rueda. Prepárense. Y luego vino la guerra de Vietnam y ahogaron en muerte a la juventud y en droga.
esto de la droga, todo esto de las drogas duras, que empezó con el LSD y los conciertos famosos en los 60, 70 de rock. Yo soy rockero, conozco muy bien la historia del rock, Festival de Houston, Bangladesh y todas esas cosas, y cómo le metieron las drogas duras, penetraron con las drogas duras a la juventud pacifista y bohemia y hippie de los 60, 70. Why must every generation think their folks are square? And no matter where their heads are, they know moms ain't there. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're dead. Listen to people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Y el rock, que comenzaba a ser una expresión de protesta ante la sociedad, fue ahogado en droga. Yo creo que tenemos que aprender a interpretar lo que realmente piensan quienes por muchos años han tratado de destruir el proyecto bolivariano. Porque una cosa es lo que se dice como discurso público y otra cosa es lo que a veces aparece en sus cartas, en sus documentos, que por lo general se desclasifican tiempo después. Y entonces muchas veces hay personas que dicen, contra, qué malos eran hace 30 años, hace 50 años. Pero ahora están escribiendo esos documentos parecidos que van a ser desclasificados dentro de 20 o 30 años. Y tenemos que saber a través de esos documentos y a través de esa historia, esto que conversábamos en el almuerzo, que es la naturaleza que los impulsa y que no cambia. Fíjense, a principios de los 60, en Venezuela, la droga la trajeron las clases altas. Recordemos el libro Cuando quiero llorar no lloro de Miguel Otero Silva, para que lo veamos. Las clases altas son las que empiezan a traer la droga hacia acá. Marihuana, cocaína incipiente, heroína. ¿Qué pueblo no estaba viendo droga? Era extraño, para la época en que yo era un niño, no se hablaba de droga. Es más, de hecho uno rechazaba, si a alguien se le medio hablaba que estaba consumiendo droga, uno lo rechazaba, lo apartaba. Vean ustedes, en los últimos años de la década del 60, voy a leerles esto rapidito para que ustedes entiendan qué era lo que estaba pasando. Y que luego el mismo Fidel en Córdoba, en el año 2006, hace una explicación pero genial de lo que fue ese despertar casi que tormentoso y virulento a lo que era el capitalismo. Después de Bretton Woods,
en el año 44, un año antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, donde los banqueros toman definitivamente el poder y dicen, nosotros vamos, antes el billete se imprimía con valor, con el valor de oro, con oro respaldaba la moneda, pero en Bretton Woods es donde pasan por encima de Keynes, de las teorías de Keynes, son teorías capitalistas, pero ojo, moderadas, y pasan por encima de Keynes, y es donde el sionismo toma las riendas de la banca norteamericana. Y vean ustedes, dice, en los últimos años de la década del 60 comenzó el movimiento hippie. Este movimiento se caracterizó por la anarquía no violenta, por la preocupación por el medio ambiente y por un rechazo general al materialismo. Años 60. Y fíjense ustedes que Estados Unidos no ha firmado el Tratado de Kioto. Por eso la preocupación nuestra de la preservación del planeta. Primero, porque no va a haber tanta comida para tanta gente. Empezando por ahí. Segundo, si estamos destruyendo el ambiente, ¿cómo vamos a conseguir comida para tanta gente? Y dice, artísticamente fue un movimiento muy prolífero en todo el mundo. Su estilo fue la psicodelia y la multiplicidad de colores inspirados en las drogas alucinógenas de la época, LSD, que es ácido lisérgico. Ustedes ven el Festival de Woodstock, al que haya visto el Festival de Woodstock del año 69, y ustedes van a encontrarse allí con que los mismos que están están de moderadores del concierto, dicen, por favor, están circulando unas pastillitas de ácido que están en mal estado y ya tenemos a varios intoxicados, ¿sí? O, por ejemplo, por favor, no se meen drogados en las torres. Cosas así. No hagan sus necesidades en las torres. Sí. Eso fue terrible. Y todo el mundo drogado. ¿Te parece ser que esa era la liberación, pues? Y quienes le meten la droga es justamente quienes conducen detrás al gobierno norteamericano. Claro, lo criticaban abiertamente, que estos peludos, ¿qué tal? Pero quienes le meten la droga a ese movimiento son los que están detrás, los que están detrás de los títeres en la banca, que eran los que querían controlar. Y dice, y que se plasmaba en moda, artes gráficas y sobre todo en la música, en cantantes como Janis Joplin y en bandas como Love, Grateful Dead, Jefferson Airplane y Pink Floyd. Hay muchísimos más, está Jimi Hendrix, está Chananá. Había un viaje de grupos ahí, Santana nace de ahí, de ese festival. Es más, creo que Santana, no estoy seguro, estuvo en Monterrey antes. El Festival de Monterrey, ahí tú veías a todo el mundo cómo iba, tal. Y dice, en un principio el movimiento se generó en Estados Unidos para luego extenderse a Europa y a todo el mundo. El origen fue una reacción a las profundas alteraciones que había producido la Segunda Guerra Mundial en la sociedad y en la cultura. Además, la guerra de Vietnam, única que Estados Unidos ha perdido, yo creo que ha perdido él mismo, fue un impulso importante para el descontento generalizado. El conflicto de la guerra hizo pensar que la muerte de hombres era innecesaria, en especial si estos no tenían que defender a su país, sino que a uno que en ningún caso pensaba en ser rescatado, por lo que el descontento fue generalizado. Pero voy a una cosa bien importante, dice aquí, las clases medias y populares mejoraron notablemente en las condiciones de vida, el American Dream, ayudadas por la intervención del llamado estado de bienestar, que tenía en esta etapa una importancia preponderante. Además, el pleno empleo, el sistema de seguridad social y la transformación de algunos servicios que antes eran privados, sanidad, educación, transporte, en público, permitió también una notable mejora en la mayoría de los trabajadores. Ya voy, que todavía no he terminado. Estas mejoras económicas provocó en la sociedad en general un aletargamiento, un adormecimiento en cuanto a los reclamos y las luchas obreras. Y los jóvenes a partir de la década del 50 comenzaron a rechazar estas posiciones cómodas y burguesas. Pero hay algo más, esas condiciones que se crean en Estados Unidos de bienestar, ¿cómo es que le llaman? Estado de bienestar. ¿Por qué se originaron? ¿Porque Estados Unidos era muy trabajadora? No, porque ya había intervenido Estados Unidos en la mayoría de los países latinoamericanos para traerse sus recursos. Desde la época de Gómez,
Para que ustedes vean, cuando salió el petróleo aquí, ya Estados Unidos estaba metido aquí un gringo, que es el que le sopla el oído a Juan Vicente Gómez y sacan a Cipriano Castro. Es decir, ese estado de bienestar no es que es un estado de bienestar provocado lógicamente, y había unas luchas obreras y el pueblo norteamericano trabajaba, pero la materia prima ¿de dónde venía? ¿De dónde? Venía del exterior. Vayan a ver el Cerro Bolívar cómo está. El Cerro Bolívar se lo llevaron todos ellos. La Orinoco Mining Company. O la Petroleum Corporation, Creole. ¿Se acuerdan de la Creole? La Creole tenía aquí un noticiero pagado por la Creole Petroleum Corporation, en donde estaba, creo que, Amado Pernía. Y tenían de comentarista a Rafael Poleo, comentarista político. ¿Quién? Cuando tumban al de Ecuador, ¿cómo se llamaba, gordo? No, al que el presidente Chávez lo mencionaba más de una vez, que un militar nacionalista, creo que fue en Perú, en Ecuador, uno de los dos. Alfaro, no. Bueno, no, Arben es de Guatemala. Bien, cuando tumban ahí, sale el señor Rafael Poleo diciendo, estas dictaduras hay que sacarlas, estas dictaduras comunistas. Comienza la época del macartismo que venía desde los años 50. A todo aquel que se rebelaba en Estados Unidos era acusado de comunista. Todo aquel era acusado de comunista. Luego viene la victoria de la Revolución Cubana, que se convierte en la bandera de dignidad en Latinoamérica. Comienza el bloqueo y comienza la acusación aquí a todo aquel que sea comunista, hay que exterminarlo. Casos: dictadura de Argentina, dictadura en Uruguay, dictadura de Stroessner en Paraguay. Aquí en Venezuela no necesitaron mucho. Disfrazaron una supuesta democracia con el pacto de punto fijo, la disfrazaron de democracia y hay 4.000 desaparecidos. ¿Por qué? Porque uno rechazaba de plano la explotación de minas, de petróleo, de minerales, con las nuevas tribus, por ejemplo, ahí en Guayana, que la disfrazaron de grupos religiosos que venían a adoctrinar, a enseñarles Cristo a las tribus de Pemones. Y resulta que luego se descubrió que ahí lo que venían eran técnicos a saber dónde estaba el coltán, dónde estaban los diamantes, dónde estaban nuestros minerales preciosos, ahí en Guayana. Y Chávez todo eso lo desarmó. Córdoba, Universidad de Córdoba, año 2006. Ya vamos a entrar nos vamos hacia lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos. Nos vamos a ir a lo que está sucediendo en este momento. Córdoba, Argentina, año 2006. Hay un discurso del comandante Chávez y un discurso de Fidel. Pero ahí ellos advierten ya lo que hoy es un hecho real que está sucediendo, o por lo menos ya está asomando la punta del iceberg. La economía norteamericana está haciendo aguas. Y ya le vamos a explicar qué pasó con ese estado de bienestar del que hablaban en los años 60. Pero primero vamos a escuchar al comandante Chávez y luego al comandante Fidel en Córdoba en el año 2006. Es rapidito. Veamos, rueda. Quienes deben estar haciendo un verdadero plan, deberían estar haciendo un verdadero plan de transición, son los gringos precisamente. Ellos deberían estar haciendo un plan de transición. ¿Para qué? Para la época post-imperial, para que los Estados Unidos aprendan a vivir sin ser un imperio
porque este siglo se acaba el imperio norteamericano. Seguro que se acaba. No es para nada útil sobreestimar la fuerza del imperio, aun cuando tampoco debemos subestimarla. Pero el imperio norteamericano cada día se verá con mayores y más grandes dificultades para cumplir con su empeño de dominar este planeta. No podrán dominar este planeta, no podrán dominar a nuestros pueblos. Creo que el imperio norteamericano, lo creo de verdad, se acerca inexorablemente a aquella figura que dibujaba Mao Zedong cuando hablaba del imperio como un gigante o como un tigre de papel. El imperio norteamericano terminará siendo un tigre de papel, un gigante de papel, y nosotros estamos llamados a convertirnos en verdaderos tigres de acero para garantizar la independencia de nuestros pueblos. Y solo uniéndonos podemos lograrlo. Hegemonía o supervivencia. Es que debemos desmontar la hegemonía norteamericana para que pueda sobrevivir la vida en el planeta, la especie humana y más allá los proyectos de liberación. Aquellos tenían una montaña de oro, reunieron todo el oro del mundo durante la guerra, exportando alimentos, exportando armas, exportando todo. Tuvieron dinero para el presupuesto de guerra. Fue una guerra por parte de Estados Unidos, dirigida entonces por Roosevelt, a quien siempre consideré un gran estadista, un estadista capitalista, pero inteligente, no era un imbécil de eso, cometiendo errores. Tenía además un hombre que era inválido, andaba en una silla de ruedas, una voz cálida. Sigue una política keynesiana. Había millones de desempleados y siguiendo aquella política keynesiana que no pudo aplicarse después de la Segunda Guerra, logró sacar a Estados Unidos de la crisis, construyendo presas, obras públicas de todo tipo, en fin, introduciendo dinero en los bolsillos de las personas para sacar al país de una crisis de superproducción en que, como toda esa crisis del capitalismo de la cual no puede escapar, condujo esa vez a una situación catastrófica. Realmente, si este caballerito que está ahora ahí, y no quiero hablar mal de nadie, pues no quiero faltar a la decencia en esta ilustre reunión, si este caballerito fuera, se acaba el imperialismo más rápido de lo que preconizaba Hugo Chávez. Él hablaba que en este siglo se acababa. ¿Quiere que le diga la verdad? Que yo pensaba. Algunos dirán, eso debe ser una frase más para que se la lleve el viento. Yo no pensaba así. Yo pensaba que él estaba siendo demasiado generoso. Hablar de que el imperialismo se acaba en este siglo puede dar la idea de que va a tardar casi 100 años. El imperialismo no dura 100 años. El imperialismo no dura 80 años. El imperialismo no dura 70 ni 60. Y si ustedes quisieran ser muy generosos, podrían afirmar que el imperialismo no dura más de 50 años. Y puede ser que menos, y esto no es una corazonada, un blog, porque usted está haciendo alarde. Busquen las matemáticas, hagan los cálculos. Yo traté de explicar algunas cosas de las que estaban ocurriendo. Y en este momento el mundo está en una terrible crisis, como creo que realmente no hubo ninguna otra en la historia. Lack of management, something on its own.
situations developing without any plans on how to handle them, but rather just reacting to circumstances as they come. Yeah. The absolute embarrassment of the compromise that allowed the debt ceiling to rise in the U.S. Anyone who had any part in that arrangement should be embarrassed. It's becoming clear to the world that we react to circumstances in North America, in the U.S., without any plan whatsoever for what they might be. This is a slow train wreck. It's going to go on, in my opinion, right through 2015. This train wreck is circumstances creating decisions reactively. This train wreck is an out-of-control economic circumstance. This train wreck is exactly the same as if you and I spent everything we had, borrowed on our credit cards, and lost our job on a national basis. Credit is gone wild, and it's coming home to roost. But, you know, we're talking about the world's reserve currency here. Yes. So what you're suggesting is this is going to have a profound impact, not just in the United States, but everywhere? For exactly that reason. The reserve currency, the currency upon which other central banks have taken comfort, that reserve currency is broke. That reserve currency has debt that can't be controlled. That reserve currency is going to transmit its problems throughout the Western world. Our problem is not a problem of just the U.S. dollar. It's in the entire Western world. It's not simply what is Greece going to do today or tomorrow. It might be what is New York State going to do today and tomorrow. It's an entire Western world currency problem that is endemic because of the dollar, which transmitted the problems of debt, not simply from the U.S., but to the world. And they all went nuts on the derivatives. Greed. That's human nature, right? But human nature to the extreme. Además, Alemania no podrá pedir sus reservas de oro a Estados Unidos porque se acabaron. Así lo dijo el ex subsecretario del Tesoro estadounidense, Paul Craig Roberts. Agregó que el gobierno de Estados Unidos obligó a Alemania a desviar la información y que toda la reserva estadounidense, incluyendo el oro de otros países, se terminó en 2011. El ex funcionario, advirtió que se está controlando el precio del oro durante los periodos del mercado cuando el comercio es leve o no se realiza. Puntualizó que la peor parte de la catástrofe será si cae el interés hacia las monedas de papel y que los estadounidenses no podrán convertir su dinero en oro porque los chinos ya lo tienen todo. Ay, loco y viejo imperialismo, tienes tus días contados. Hagas lo que hagas. Te lo prometemos desde aquí, desde las catacumbas de los pueblos. Viejo y loco imperialismo, tienes tus días contados. Cuando este siglo termine, cuando estas décadas que vienen sigan pasando, tú irás desapareciendo, viejo y loco imperio. Y prevalecerá al final, en este siglo, la voluntad soberana de los pueblos de la tierra. Vente, fíjate. Una noticia, esta semana. Ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos dice, no hay más oro en la Reserva Federal. La noticia fue reseñada por Telesur. Y dice aquí, Estados Unidos no tiene el oro y no puede suministrarlo. Por eso ha obligado a Alemania a ponerse de acuerdo con eso y dejar de pedir por su oro. El oro de Alemania, que lo tenía guardadito la Reserva Federal, no se puede devolver porque no existe. Y dice aquí, ya que no puede entregárselo, ellos, es decir, Estados Unidos, han ordenado a su Estado títere, Alemania, que se calle y emita una declaración diferente. Yo recuerdo que cuando el comandante Chávez pidió repatriar el oro, traerse el oro, los de la oposición, la dirigencia de la oposición se burlaba. Coño, ¿qué estará pensando ahorita Angela Merkel? Una de las aliadas más amorosas del imperialismo norteamericano, que le pide el oro a Norteamérica porque se lo tenía guardadito y ahora no se lo pueden entregar porque no lo tienen. Estados Unidos no tiene el oro y no puede entregárselo. Esta es una de las noticias. El otro,
The Washington Times. Las reservas de oro de Rusia podrían destruir la economía de Estados Unidos. Esto es Russian Today. Estoy leyendo Russian Today de esta semana. Todo lo que se ha movido esta semana. Vean ustedes las predicciones del comandante Chávez y de Fidel. Dice aquí, Rusia sigue comprando oro, una tendencia que coloca al país en una situación ventajosa ante el decreciente poder económico de Occidente, según expertos en finanzas. Dice, Rusia compró en marzo pasado aproximadamente 30 toneladas de oro, aumentando sus reservas del metal precioso en un 2,6% más, llegando a 1.238 toneladas, según informó el Banco Central de Rusia esta semana, el año pasado, y el aumento fue del 16,5%. Forbes, la revista Forbes, ustedes saben lo que es Forbes, ¿no? Es igualito que cuando se meten ustedes en televisión y encuentran Bloomberg, para que vean cómo se mueve la economía, la de ellos. La que dice Jim Sinclair ahí, que es un experto en oro, dice, esa moneda y ese papel está quebrado. Y es la que sirve de divisa a todos los países del mundo, a casi la mayoría de los países del mundo. Ahora cuando hay una alianza entre China y Rusia para sacar una nueva moneda, en donde Canadá, que es un aliado sine qua non de Estados Unidos, está pidiendo saber qué es lo que pasa con ese yuan, donde Irán ahorita mismo tiene un acuerdo con Rusia y China. Nosotros somos aliados de Rusia y China, hay que decirlo. Ahora nos estamos encontrando con un Estados Unidos que en Latinoamérica le bajaron las inversiones. Dice acá, Forbes, inversores extranjeros esperan recibir altos ingresos de Rusia. Dice, a pesar de la crisis en Ucrania, las sanciones y los bajos precios de los recursos energéticos, Rusia es un país favorito para los inversores, escribe la revista Forbes. La revista Forbes no es ninguna revista comunista. La revista Forbes la leen los ricos, los que tienen real. Dice por aquí, vean esto. Las reservas monetarias de Arabia Saudita se evaporan a un ritmo récord. En condiciones, vean esto, las reservas de divisas de Arabia Saudita se están reduciendo a un ritmo récord debido a la deteriorada situación en la región, así como al aumento del gasto social. En condiciones de la caída de los precios de crudo, el país gastó en febrero y marzo 36.000 millones de los activos externos netos del Banco Central, que representa cerca del 5% del total. Eso es terrible. Dice, según revelan los datos publicados esta semana citados por la agencia Bloomberg. Estados Unidos, miren, la economía norteamericana es tan voraz que para poder extender la arruga de su propia crisis, se lanzan con el fracking. Vean ustedes, el fracking, que es un método de explotación de las últimas, lo ultimito que queda ahí abajo de petróleo en cada uno de los pozos, que no les está resultando por lo costoso y porque eso no va a resultar como para 10 años. Eso es mentira. Eso es mentira. Y sobre todo, lo más peligroso, y está ocurriendo en territorio norteamericano, el fracking está destruyendo la naturaleza de Estados Unidos. Es decir, el excesivo consumo energético que tiene Estados Unidos porque está irrespetando el Tratado de Kioto es lo que está provocando actualmente los fenómenos naturales como el terremoto en Nepal, como después del terremoto en Nepal el crecimiento del Everest. ¿Sí? Estamos encontrándonos ahorita con unos, desde el tsunami, del famoso tsunami, nos estamos encontrando con fenómenos naturales que están siendo provocados por el hombre y por el excesivo consumo de un país llamado Estados Unidos, que crió a su pueblo, lo llevó a creer que el consumo excesivo es un método, es el American Dream y es un método de vida normal, cuando eso no es normal.
Hay 5 crisis económicas que saca Russian Today que cambiaron la historia. Voy a referirme a una nada más. La del año... Ya van a ver. La del año 235 después de Cristo. Me voy a referir a esa nada más. Y pues, ustedes saben por qué me voy a referir a esa nada más. Porque es la crisis que nos puede decir a nosotros cómo desde tiempo de Cristo la oligarquía y la burguesía y las clases dominantes son las culpables de su propia destrucción. Pero lo malo es que en esa destrucción arrastran con los pueblos. Va aquí. El tardío imperio romano, que se había expandido por todo el Mediterráneo hasta partes de Oriente Medio, África y Asia Menor, vio su economía empezar a resquebrajarse en el siglo III. Hasta aquel tiempo Roma llevaba casi 800 años proyectando su poder, pero el sistema llegó a ser cada vez más frágil tras el asesinato del emperador Comodo en el año 193. La dinastía que asumió el control tras su muerte reinó durante 4 décadas hasta terminar en el año 235 con el asesinato del emperador Alejandro Severo a manos de sus propios soldados, igual que Calígula. La lucha, pues en Calígula fueron de los senadores, los que estuvieron los que lo mataron. La lucha por el poder que siguió rompió la cohesión interna del imperio y destruyó de este modo su red comercial. Y vamos aquí, vean ustedes. La degradación de la moneda estaba fuera de control, mientras el imperio perdía también su dominio sobre las provincias exteriores y se veía obligado a acuñar monedas con cada vez menor cantidad de metal precioso. ¿A qué se les parece? Vamos a hacer una analogía. La decadencia del imperio romano comienza a acuñar monedas con materiales, menos cantidad de material precioso, y en el caso de Estados Unidos está imprimiendo papel sin respaldo del oro. Analogía, circunstancias, casualidades. Dice acá, ciudades y pueblos de todos los tamaños se arruinaban y destruían porque Roma ya no podía pagar a las legiones que siempre habían mantenido la paz dentro de las fronteras y garantizaba la seguridad de los comerciantes y viajeros a lo largo de miles de kilómetros de carretera. Analogía. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos está mandando a invadir por aire, pero ya no manda a los soldados. ¿Por qué? Porque la logística cuesta billete. Y antes, Estados Unidos se nutría de las guerras. ¿Por qué? Porque de alguna manera, conquistando un espacio, una soberanía, otro pueblo, destruyendo ese pueblo, matando gente, tomaba control de sus recursos. Ahora no, ahora está gastando más de lo que puede lograr y su economía está quebrada. Dice, la avanzada economía interna interdependiente basada en el comercio se deterioró, sobre todo en la mitad oriental del imperio, pasándose a un sistema más feudal, en la que los grandes terratenientes construyeron entidades autosuficientes y otorgaron protección a los pobres a cambio de su libertad. Analogía. En estos días hay una declaración de un actor, Chuck Norris, un tipo que es de extrema derecha, ojo. Fue héroe de la película y tal, porque era un experto en artes marciales y todo. Un carajo que fascista pa'lante, igual que Arnold Schwarzenegger. Advierte en un artículo a Obama que parece que el gobierno central, por eso Estados Unidos es un gobierno federal, cada estado tiene su constitución y tiene sus leyes aprobadas por cada estado. Bueno, le advierten a Obama que piensan hacer unos ejercicios en Texas y le advierte a Obama que no van a venir a invadir su territorio. Chuck Norris, que representa a la extrema derecha en Texas, que por cierto en Dallas, Texas, es donde mataron a John Fitzgerald Kennedy. Lo más granado del fascismo. Y el imperio dividido finalmente se reparó en el curso de las campañas militares del emperador Aurelio en el año 275, pero nunca recuperó su antigua gloria. ¿Qué les dice esto? Que el imperialismo, y el comandante Chávez lo dice, no hay que subestimarlo. El imperialismo en su caída provoca guerras. ¿Por qué? Porque todavía se cree
con posibilidades de seguir corriendo la arruga, su propia crisis. Las reservas monetarias de Arabia Saudita se evaporan en ritmo récord. El nuevo Banco de China, una advertencia a Estados Unidos de que el mundo ha cambiado. Russian Today. Esto fue esta semana. ¿Por qué Rusia y China compran furiosamente oro? Russian Today. El precio del oro recupera la senda del crecimiento, batiendo los récords de los últimos 3 años. Jim Sinclair lo dijo, y Jim Sinclair no es ningún socialista. Es un tipo experto en oro. Porque ya la economía norteamericana está quebrando. La predicción de Chávez fue visionario. Y Fidel, ni se diga, conocedor de la historia. Fidel fue advirtiendo sobre el extremo gasto en armamentos, el extremo gasto en consumo del individuo, y el capitalismo se iba a comer a sí mismo, que es lo que está pasando ahorita. Ya no se trata de un problema ideológico nada más, es un tema económico. Es un problema económico. La economía no puede seguir sirviendo para la voracidad de 4 o 5 familias, no. Nosotros presentamos, en la semana pasada, presentamos un gráfico en donde se veía cómo pocos sectores tenían prácticamente el 80% de las riquezas en el mundo, en sus manos. Y el 20% distribuidos hacia allá abajo para las clases pobres. ¿Ustedes no vieron? Por eso yo les daba la explicación ahorita. Sí, muy bien, hablaban del estado de bienestar en Estados Unidos. Sí. ¿El estado de bienestar para qué? Para que regiones como Bangladesh, ¿verdad? Que eso es muy bonito, hacer unos conciertos en donde vamos a recaudar fondos para darle ayuda a Bangladesh, darle ayuda a África, al Congo, o a Nepal, o lo que sea, muy bonito. Y ahí ya yo me siento, gratificado, qué sabroso, conseguí unos reales para entregarle ahí a Bangladesh. Vayan a ver si no sigue Bangladesh con lo mismo, y con la misma pobreza. Váyanse a los países africanos para que veamos la misma pobreza. Vamos a Haití. El imperialismo norteamericano con Obama se presentó en CARICOM con $50 millones, cuando Petrocaribe ha invertido 3.600 millones de dólares. Y se presentan con una limosna. Así es el imperialismo norteamericano. Eso es lo que ellos hacen. Ahora vamos a ver una noticia y voy a hacer otro comentario, porque ahora entramos directamente con esto, porque necesitamos conocer qué es lo que está pasando en el mundo para poder hacer llamados. Vamos a ver contexto actual. Ahora mismo, rueda. Tanto Rusia como Venezuela son jugadores de peso entre las potencias petroleras, sobre todo si unen sus esfuerzos en ese ámbito y amplían su cooperación. Vamos a ver algunos datos de la misma. En cuanto a las reservas del crudo, Venezuela ocupa el primer lugar en el mundo con un 18% y Rusia se encuentra en el 8º con casi un 5%, según datos del análisis anual de la empresa energética Eni. Los dos países juntos poseen casi una cuarta parte de todas las reservas del planeta. En cuanto a la extracción de petróleo, según el boletín anual de la OPEP, Rusia tiene casi el 14% y Venezuela el 4%. Ambos extraen el 18% de todo el petróleo mundial. Para muchos países de América Latina, China se ha convertido ya en el primer socio económico. El propio Instituto Tecnológico de Massachusetts confirmaba que para países como Perú, Brasil, Venezuela o Argentina, el gigante asiático es ya el principal vínculo comercial.
De hecho, las cifras evidencian el desplazamiento de los Estados Unidos en Latinoamérica. En 2014, los bancos de China invertían por un valor de 22.000 millones de dólares y las inversiones aumentaban en un 71%, cifra que contrasta, en cambio, con el receso que han sufrido los prestamistas estadounidenses, con un 20% menos desde el 2011. Para los países del continente americano, la aparición de China como nuevo actor económico ha contribuido a un crecimiento promedio del 3,8% anual en la última década. Es significativo que la última cita del CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, tuviera lugar en Pekín. Las necesidades y las posibilidades de China y de Latinoamérica conforman un matrimonio perfecto. Por un lado, las segundas naciones requieren inyecciones económicas y por otro, Pekín, sobrado de liquidez, es el mayor consumidor de materias primas del mundo. ¿Pero en qué se traducen estas macrocifras sobre el terreno? Comencemos por el ejemplo de Venezuela. El país es el mayor receptor de préstamos chinos por encima de los 50.000 millones de dólares y es además uno de los principales destinos de inversión, sobre todo para las explotaciones petroleras y la creación de infraestructuras. Brasil es otro punto de interés para el crudo. La más importante compañía petrolera china, Sinopec, se hizo con el 30% de la portuguesa Galp y el 40% de la española Repsol, ambas presentes en la nación brasileña. También en Argentina, la petrolera asiática están muy presentes en la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta, donde Sinopec acaba de firmar recientemente un acuerdo de explotación con YPF. Además, están también presentes en la creación de infraestructuras como trenes de alta velocidad o en el propio metro de Buenos Aires, donde el yuan se deja sentir. Pero es sin duda alguna en la minería otro sector muy importante a nivel estratégico y Perú es el mejor ejemplo de ello. Se calcula que China domina ya un tercio del sector minero peruano, en concreto en la explotación de cobre, siendo las empresas asiáticas las mayores productoras de este mineral en el país. Pero además, en toda la región, las compañías chinas desarrollan proyectos de telecomunicaciones, automoción, agricultura, construcción y sectores energéticos, lo que extiende sin fronteras la influencia de Pekín, no solo a nivel económico. Esta presencia garantiza una mayor influencia global, además de exportar con los lazos económicos su agenda política. En teoría, la relación entre el PIB y el derecho a voto debe ser proporcional, algo que de manera superlativa se incumple en el caso de China, como podemos ver, un país que tiene mucho menos margen del que debería corresponderle, mientras desde el Congreso de los Estados Unidos se demora la actualización de las cuotas del FMI que fueron aprobadas en el 2010. Como vemos, las dinámicas que generan las relaciones internacionales no están reflejadas en las organizaciones económicas que están, eso sí, muy marcadas aún por el orden político tradicional. Voy a la última frase que emite el camarada que está haciendo ese análisis. Las cifras que se están mostrando ahora mismo no son las que deben salir, porque Estados Unidos domina todavía las cifras que se están dando. Les voy a hacer claro. Estadounidenses admiten que el problema número uno del país es su gobierno. No lo estamos diciendo nosotros. Los 7 hechos que entierran el sueño americano. Ya los salarios de la mayoría de la gente no crecen, pero no solamente no crecen. En Estados Unidos ahora mismo las familias norteamericanas, o es decir, los que están trabajando, tienen que tener 2 salarios, 2 trabajos para poder lograr, ni siquiera lograr el estado de bienestar que tenían antes. Es imposible quedarse en casa para criar a los hijos. Si tú tienes 2 salarios, que dicho sea de paso, eso contraviene todas las reivindicaciones sociales y obreras que se han logrado en el mundo. En el momento en que tú obligas a un norteamericano medio a trabajar en dos trabajos, estás violando porque estás trabajando más de 8 horas. No puede criar a su muchacho. El endeudamiento crece de manera imparable. Ya en Estados Unidos es imposible tener vivienda. Y tienes que endeudarte para poder conseguirla y con el consiguiente riesgo de que te la quite la banca. La banca es privada.
Las deudas estudiantiles penden sobre todo una generación de clase media. Ahí hay estudiantes que se han graduado en prestigiosas universidades y pasan casi prácticamente toda la vida pagando la deuda. ¿Sabían eso? Ese es el American Dream que nos da la oposición aquí. En las vacaciones ya no son accesibles. Antes tú veías a los americanos vestidos con camisas de flores y todos metidos por todo el Caribe. Ya no los ves. Y eran los que tenían pensiones, que dicho sea de paso, las pensiones desaparecieron. Están desapareciendo las pensiones norteamericanas. Ya no hay plata para eso. Y recuerden, los ricos le quitan primero al pobre antes de quitarse algo a ellos. La sanidad sigue estando alejada de la mayoría de la gente. No, es que en Estados Unidos no existe salud gratuita. No existe. Ese es el American Dream. Ahora, vamos para acá. En Córdoba, el comandante Chávez dijo lo siguiente. Rueda. Quizá el mensaje de mi corazón, de mi mente, de mi alma, es el más importante que yo pudiera decir aquí en Córdoba esta noche, es este. El imperio norteamericano amenaza al mundo, pero ese imperio tiene que acabarse. No es el mundo el que se tiene que acabar. Es el imperio el que tiene que acabarse, y para que se acabe el imperio norteamericano, eso depende y dependerá de muchas cosas, de muchas circunstancias, condiciones. Una de ellas de nosotros mismos. Una de ellas depende de nosotros mismos, o muchas de ellas dependen de nosotros mismos. Es imprescindible que cada uno de nosotros, bueno, aquí somos, ¿cuántas personas habrá aquí? 200.000 me decían por aquí los muchachos. 200.000 personas, uno pudiera decir hasta más. Bueno, somos aquí cientos de miles congregados aquí en Córdoba. Somos millones en América Latina, en el Caribe, en Asia, en África, en Europa. Se levantó ya, no es que se está levantando, se levantó ya una poderosa corriente que lucha en el mundo entero por la liberación de los pueblos, que lucha contra el imperialismo, contra esa amenaza para la especie humana. Depende de nuestra conciencia, por eso invito a que profundicemos la conciencia del momento que estamos viviendo aquí en Argentina, aquí en América Latina, en el Caribe, que tomemos una profunda conciencia. Estamos viviendo un momento sumamente importante, uno pudiera decir un momento crucial en la historia de nuestros pueblos. Creo que como nunca antes, en 100 años y más, se presentan hoy condiciones de una gran fuerza, de un gran potencial para lograr los cambios que durante tanto tiempo se han estado buscando. Creo que ese momento crucial debemos mirarlo con atención, internalizarlo, y cada una de nosotros debe entregarse de lleno a la batalla con conciencia cada día mayor. Y la conciencia, ustedes saben, todos sabemos que proviene del conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Hay un artículo, voy a leer unas partecitas nada más, de Franco Bielma, en Misión Verdad, que me llamaron la atención.
Porque en líneas generales, sobre todo cuando yo vi en uno de los teléfonos míos de Movistar, que tiene cuenta Movistar, dice, y utilizan la palabra emprendedores, ¿vale? O sea, tú rápidamente sabes por dónde vienen las cosas. Y dice, a los emprendedores, ¿qué tal cosa? Mira, la oposición, la dirigencia de la oposición utiliza muchas veces esta frase que dice, sobre todo cuando etiquetan de flojo a las clases populares. Y dice así, en esta también la Venezuela, que en medio de las circunstancias actuales incurre también en viejos errores y se produce la reedición de buscar responsables de lo que sucede, aunque a veces en tal búsqueda muchos terminen criminalizando a quienes menos responsabilidad tienen de los grandes males que aquejan hoy al país, a lo largo de nuestra historia reciente, demostrado está que desde la lógica de las élites y su intersubjetividad forjada a pulso en el marco de nuestro capitalismo rentista petrolero, el dedo acusador va siempre directo contra las clases populares. Como explicación acertada y concluyente de la crisis. Ojo, que a veces los nuestros lo hacen. Y dice, dicho de otra forma, cada vez que nuestro país entra en alguna situación económica adversa, el tema de trabajar más por el país regresa al tapete y sobre la resaca de precios petroleros altos que se vinieron abajo, el caldo con huevo en la mesa termina siendo el culpar a las clases populares de flojos y mantenidos del gobierno. Tal aliciente va y viene como reflexión pasajera con las oleadas de nuestra economía rentista y hoy se encuentra de nuevo en un punto alto. Ojo, que al final voy a hacer un comentario. La intersubjetividad de la élite, la transversalidad del imaginario petrolero pequeño burgués es un condicionante subjetivo inocultable en nuestro país. Se trata de la cultura de élite extrapolada a la sociedad en su conjunto, que da cuenta de nuestras relaciones culturales parasitarias y dependientes de la renta petrolera. Es la explicación de la inconformidad venezolana que empuja a los pobres a aspirar a ser clase media y a la clase media a ser ricos, de manera fácil y rápida. Es la explicación a nuestra cultura gastona, derrochadora, madre de la viveza criolla, como expresión del pensamiento de la élite en su adaptación popular. Nuestra cultura, extravista de riqueza fácil, ha creado esperpentos con forma de mises que se ganan la vida explotando su belleza. Galanes de telenovelas, tipos con camionetas de ruedas grandes y sonido estruendoso, estudiantes sin trabajo con teléfonos inteligentes de última generación, mujeres operadas y muchas otras obscenidades. Nuestra cultura asociada al American and Criollo Dream desarrolló consigo una rara cultura del trabajo, aquella que da cuenta de que quienes más cerca se encuentran de los beneficios de la renta como centrífuga de riqueza, imponen la tesis de que los que más lejos se encuentran de tal epicentro, es decir, los que están en las márgenes, los marginales, son los más flojos, pese a ser una verdad económica que la riqueza generada en el marco de una economía parasitaria y dependiente de la renta es, en esencia, riqueza fácil. Les digo, la oposición a veces utiliza, y algunos nuestros utilizan, no hay que darles el pescado, hay que darles anzuelo y nylon para que pesquen. Pero hay, al final de este artículo, una cosa bien buena. Dice, hay un cuento que echa Franco Bielma, de una persona que dice, yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me pongo a preparar los pastelitos. A las 6:30 ya estoy en la calle vendiéndolos. A las 11 de la mañana ando en las compras de los pastelitos para el siguiente día. Llego a casa, preparo comida, almuerzo rápido y le dejo la comida a la mujer y a los chamos. A las 2 de la tarde estoy en clase, depende del día. A las 6 p.m. salgo y llego a la casa como a las 7:30 p.m. Atiendo a los chamos, ceno y veo televisión durante 1 hora. Casi siempre el programa Dossier. No me ven a mí, pero los sábados. A veces toca lavar ropa o ayudar a la mujer a limpiar la casa. A las 10 de la noche debo ponerme a macerar y preparar el guiso para los pastelitos. Me acuesto a las 11:30. Una de esas noches en que no me quise dormir temprano, prendí la televisión y por Globovisión tenían un tipo diciendo que por el mero hecho de ser chavista o por ser pobre, la gente como yo somos flojos. Que este país no avanza por culpa de los flojos. Y él insistía en que los chavistas somos los flojos. Yo sé que hay gente floja por ahí, eso no se puede negar.
Hay gente quienes quieren que les den todo, pero ricos, flojos y profesionales bien pagados por hacer nada, también los hay. Y bien flojos que son. Los pobres no somos los flojos. Más flojos son los que quieren que nosotros le trabajemos a ellos. La mayoría de los que nos jodemos no somos flojos un carajo. Si supieran lo que uno tiene que pasar y vivieran lo que uno tiene que vivir, no le dirían flojo a uno. Y culmino con una cosa. Nosotros tenemos los recursos, la materia prima. La tenemos. Chávez luchó enconadamente, yo diría que casi a diario, por la transferencia tecnológica, por la creación de empresas, por la creación de sitios o de producción mixta, producción comunitaria, producción estatal. Chávez luchó enconadamente para que nosotros entendiéramos que la materia prima que nosotros tenemos que producir la materia elaborada. Vean ustedes qué tal lo que tenemos enfrente. Nosotros tenemos los recursos naturales, los recursos y materia prima como para convertirnos en lo que Chávez llamaba una potencia. Seguir en la adoración del American Dream, del sueño americano, del que nos venden por televisión. Porque les voy a decir una cosa, si acaso el 5, el 10%, no, creo que estoy exagerando. Si acaso el 5, el 3% de los venezolanos han ido a conocer Disneylandia. Cuidado si no menos, un 0,00. Y los demás que viven soñando con ir a Disneylandia la ven por televisión. ¿Hasta cuándo? Nosotros estamos peleando. ¿Contra qué? Contra la cultura que nos metieron aquí, a través de las televisoras, y quienes en realidad se están enriqueciendo son los que a nosotros nos enseñaron a adorar ese American Dream. Nosotros tenemos un país hermosísimo, con materia prima por todos lados. Yo estaba viendo ayer en las Islas Maldivas, así es, ¿no, gordo? En las Islas Maldivas tenían, en unas islitas pequeñas que el tsunami en una vez las cubrió, tienen desarrollados unos aparatos turísticos que nosotros, con todos los climas que tenemos en nuestro país, podemos montarlos. Nosotros tenemos recursos naturales, tenemos oro, tenemos diamante, tenemos coltán, tenemos hierro, tenemos de todo. ¿Por qué nosotros tenemos que venderle eso al exterior cuando nosotros podemos producir, exportar y suficientemente tener los productos que nos hacen falta? ¿Por qué no hacerlo? Chávez lo soñó, Nicolás lo está soñando, yo lo sueño y todo el pueblo venezolano lo sueña, todos los líderes lo sueñan, pero nosotros tenemos que pelear por eso. Lo que dijo Nicolás hoy es perfecto, que es la de minimizar el esfuerzo. Mientras menos esfuerzo hago, mejor. No. El esfuerzo que no se hace es el que justamente hace falta para que nosotros logremos el objetivo. Yo recuerdo, y aquí una confesión, lo he dicho varias veces, que yo cambié hasta mi forma de dormir. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez dormía a partir de las 5 de la mañana y se podía producir una llamada al comandante Chávez para preguntarle algo sobre lo que nosotros estábamos trabajando. Cuando nos ponemos todos los días a ver qué hacen los medios de comunicación y nosotros vemos que los medios de comunicación privados, no solamente en noticias, sino a través de la propaganda, a través del producto que se vende, a través de mensajes subliminales, nos siguen diseñando el futuro, nos siguen poniendo gringolas. Yo me preocupo porque no estamos haciendo lo suficiente para lograr la victoria. Estados Unidos va a entrar en una crisis terrible, está arrastrándola. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando esa crisis colapse.
Cuando esa economía colapse, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Voy a terminar con lo que dije al principio. Si yo no verifico una noticia y una fuente, no puedo hacerme eco de ella, ni me puedo convertir en espejo de ella. Lamentablemente, a veces la crítica se convierte en una cuestión de interés personal. Sé por qué lo digo. Y no como una forma de enmendar errores. Yo los he cometido. Yo no soy ningún perfecto. Yo cada vez que me sentaba aquí, me sentaba a defender a rajatabla al comandante Chávez, como he defendido a la revolución bolivariana y como me siento a rajatabla a defender a Nicolás y a toda la revolución. Pero vayamos pensando en que más allá de nuestros conflictos y debates ideológicos, tenemos un país al que hay que echar a andar y rápido. Porque la crisis terminal del imperialismo norteamericano está en proceso. Y esa crisis va a arrastrar muchos, pero muchos países que creen todavía en las mentiras que le dice el imperio. Los procesos son esos, procesos de cambio, en donde vamos generando, siempre y cuando existe el espíritu revolucionario, vamos generando cambios. Pero los cambios se generan debatiéndolos y avanzando, luchando y trabajando. Disculpan, pero no solamente la crítica vale el trabajo y el esfuerzo de cada uno. Chao, nos vemos el sábado que viene. Siempre lucen tangas, historia juega dominó, pero con una ficha abajo de la manga.